Los accidentes cerebrovasculares, causas, síntomas y tratamientos. Programa especial con Luz Nereida Vélez desde el Hospital Menonita de Caguas. Una ayuda médica inmediata es fundamental para limitar los daños en el cerebro de los pacientes que sufren un infarto cerebral y para intentar minimizar sus devastadores efectos. De hecho, puede marcar la diferencia entre tener una lesión cerebral ligera o una grave discapacidad o incluso la muerte. Y sin embargo, la mayoría de las personas que lo padecen no identifican rápidamente qué es lo que les está pasando. Y muchos no buscan ayuda médica hasta varias horas después de los primeros síntomas. Con frecuencia, los pacientes ignoran cuáles son esos primeros signos o los minimizan, creyendo que son temporales y van a desaparecer. ¿Cuándo acudir a una sala de emergencias? En la atención de emergencias, cada segundo cuenta. Los accidentes cerebrovasculares, causas, síntomas y tratamientos. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Y estamos aquí en este programa especial, hoy desde el hospital, ¿verdad? De este centro de salud menonita, pero en este pueblo de Caguas, hoy hablando sobre la importancia del cuidado de nuestro cerebro y cómo prevenir un infarto, ¿verdad? Cerebrovascular, que aunque usted no lo crea, son bastante frecuentes y comunes. Y como bien han dicho los médicos, no necesariamente tienen que ser en personas de la adultez madura. Estamos viendo cada día más personas mayores de 30 años padeciendo de este problema. Y una sala de emergencia es vital e importante para atender estos casos. Así que me acompaña ahora el doctor Carlos Muñoz Torres, emergenciólogo y quien dirige precisamente los servicios en la sala del hospital, la sala de emergencia del Hospital Menonita de Caguas. Muy buenos días. Muy buenos días, Luz Nereida. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y yo le estaba hablando, ¿verdad? Antes de comenzar la entrevista, mientras estaban los comerciales, que me siento orgullosa de ver gente joven puertorriqueña que se queda aquí a dar sus servicios y sobre todo a trabajar en pro de la salud. Así que muy orgullosa de que seas emergenciólogo y estés a cargo de esa sala. ¿Cuán importante es tener un equipo de trabajo que pueda responder a una emergencia cuando te llega alguien con un infarto cerebrovascular? Muy buena pregunta. Pues mira, precisamente la definición de una emergencia es una condición que tiene potencialmente letal, que puede causar la muerte del paciente, que puede causar falla a un órgano o falla o disminución, ¿verdad?, de la función de una extremidad, y precisamente eso es un stroke. Produce un daño a un órgano, que es el cerebro, ¿verdad?, y como por consiguiente puede causar la disminución de la funcionalidad de alguna extremidad o de alguna función importante del cuerpo, por lo tanto llevar a la discapacidad. Y precisamente esa es de nuestra especialidad aquí en el Hospital de Menonita de Caguas, poder atender los strokes de una forma eficiente y segura con unos protocolos que nosotros, ¿verdad?, conocemos. Todo el personal de sala de emergencia está altamente capacitado para reconocer el paciente que tiene un stroke. Tenemos unos protocolos, ¿verdad? Todo va a depender del modo de que el paciente llegue a la sala de emergencia. El paciente a la sala de emergencia puede llegar de su propio vehículo o puede llegar por transporte, por servicios de emergencias médicas. O porque lo traiga quizás algún familiar o algún amigo, algún vecino. Efectivamente. Pues dependiendo del modo de arribo del paciente, si llega por su propio vehículo, el paciente cuando entra al hospital va a haber un personal ya capacitado que va a hacer un cernimiento. El cernimiento va a basarse en unas preguntas, ¿verdad? Y vamos de esas preguntas nosotros identificar que el paciente posiblemente está sufriendo un stroke, pues el paciente va a ser dirigido hacia un triage, un cernimiento, donde se le van a tomar los signos vitales, donde se le van a hacer una serie de preguntas que consiste en el BFAST, que no es más que un acrónimo, en donde la B significa, ¿verdad?, si el paciente está teniendo problemas de balances, la E significa si tiene algún problema de visión, ya sea pérdida súbita de visión unilateral o visión doble. La F significa que el paciente tenga algún problema facial, alguna desviación, que el paciente tenga debilidad o adormecimiento de algún lado de la cara. La A significa de arm, ¿verdad?, de brazos, si el paciente está sufriendo algún problema de debilidad o adormecimiento de algún brazo o alguna pierna. La S significa que el paciente, ¿verdad?, si tiene algún problema con el speech, con el poder hablar, si el paciente de momento perdió la función de poder hablar o incluso hasta entender. Y la T significa, ¿verdad?, de actuar rápido, de que el paciente, ¿verdad?, una vez identifiquemos estos síntomas, actuar inmediatamente. Esto es vital y es sumamente importante que el paciente, una vez reconozca esos síntomas, actúe de manera inmediata. ¿Por qué? Porque nosotros podemos mover ese protocolo y poder darle beneficio al paciente de darle el medicamento y así, ¿verdad?, el paciente pueda recuperar
se da la enfermedad aguda. Quiero explicar, ¿verdad? Quería preguntarle, o sea, aquí tenemos 24 horas al día, 7 días a la semana en esa sala de emergencia, personas que pueden identificar y que están al tanto y entrenadas para darse cuenta que esa persona podría estar atravesando o haber atravesado un infarto cerebral para poder entonces darle la atención que merece. 100%. Desde que el paciente entra a la sala de emergencia hay un personal de enfermería que está altamente capacitado para reconocer, incluso antes de hacer un registro al hospital. De la entrada se identifica el paciente con los signos y síntomas que le mencioné y con las pruebas, ¿verdad?, de cernimiento que el BFAST se identifica, y eso es 24/7. O sea que eso es importante que la gente lo sepa, que si tienen cualquier situación allá afuera, está esta sala de emergencia, estamos 24/7 aquí en Menonita de Caguas, para que usted venga. O sea, no puede quedarse en casa, no puede acostarse a dormir como han dicho los médicos, es importante que venga. Usted puede revertir, inclusive tener menos efectos secundarios cuando le da un evento como este, si usted llega a una sala de emergencia que está altamente preparada como ustedes aquí. Luego que ya identificamos, ¿qué hacemos con el paciente? Pues mira, una vez nosotros identificamos al paciente que tiene un stroke, tenemos una serie de pasos que llevamos a cabo, ¿verdad? Y tenemos unas metas, un tiempo establecido para cumplir con esas metas, ¿verdad? Dentro de los primeros 10 minutos nosotros tenemos que activar un código stroke, que eso es una alerta, se alerta al hospital, ¿verdad?, para que las personas que van a bregar directamente con el cuidado de este paciente se activen y el paciente se dirige al área de CT scan. O sea que en menos de 10 minutos el médico que está en la sala de emergencia lo evalúa, se activa el código stroke, ¿verdad? Y eso es, en 10 minutos tenemos que ya haber hecho esa evaluación. El próximo paso es hacer el CT scan, con el objetivo de poder determinar si ese paciente o tiene un sangrado o tiene un ataque, un stroke isquémico, ¿verdad? Y en ese CT scan pues vamos a evaluar también diferentes cosas, si esto es un sangrado, si tiene un sangrado, pues ver las complicaciones del sangrado y poder actuar de una manera, ¿verdad?, correcta y poder darle un tratamiento a tiempo. El próximo paso a seguir, que está dentro de los primeros 20 minutos, es poder hacer una evaluación ya completa. Haber hecho una escala que se llama la escala de NIH, National Institute of Health Stroke Scale, que no es más que unos pasos, ¿verdad?, una serie de una evaluación neurológica completa que va a medir la función motora del paciente, la sensibilidad, si el paciente puede hablar, el estado de conciencia del paciente, ¿verdad?, y así poder determinar la severidad del stroke que tiene este paciente. Dentro de esos 20 minutos también nosotros estamos en comunicación con los neurólogos vasculares, ¿verdad?, y poder trabajar esto en equipo. Como dijo el doctor anteriormente, el paciente de stroke requiere de un equipo multidisciplinario, comenzando desde la sala de emergencia, el neurólogo vascular y diferentes consultores. En esos 20 minutos adicional, ¿verdad?, tenemos que tener unos signos vitales, tenemos que tener unos niveles de glucosa, el paciente tiene que estar canalizado, el paciente tiene que hacerse unos laboratorios, ¿verdad? Y esas metas, pues nuestro objetivo con este equipo de trabajo altamente capacitado es lograr esas metas dentro de ese tiempo establecido. En los 20 minutos ya se supone que tenga el CT scan. Ahora luego pasamos a la próxima meta, que es antes de los 35 minutos, el paciente debe tener un electrocardiograma y debe tener una placa de pecho, ¿verdad? Y debemos tener un resultado ya preliminar u oficial del especialista en neuroimágenes, ¿verdad?, que es el radiólogo, y nos diga de exactamente una lectura oficial, ¿verdad?, esa es su expertise, y nos diga qué está pasando exactamente en esa imagen, una interpretación oficial. Luego de eso, ¿verdad?, nosotros tenemos que tener una información adicional, ¿verdad?, y es saber si este paciente es o no candidato para la terapia de trombolítico, ¿verdad?, que se va a dar antes de las 4.5 horas. O tenemos que tener, ¿verdad?, un historial completo, tenemos que tener un consentimiento del paciente a ser candidato a los trombolíticos, tenemos que hacer un examen físico completo, tener la lista de medicamentos, ¿verdad?, estar en comunicación con el neurólogo y tener ya un resultado oficial. Si el paciente, de hecho, está dentro de las primeras 4.5 horas, pues ya en menos de 45 minutos empezar a administrar el medicamento trombolítico para poder mejorar la perfusión del cerebro. Y concomitantemente hacer la escala de NIH una vez administremos el medicamento, para que usted vea los recursos que eso requiere y nuestra disponibilidad y compromiso con el paciente. Eso requiere de un equipo clínico que esté con el paciente, hacer el examen físico cada 15 minutos. Una vez se le administra ese trombolítico. Una vez se administra. O sea, hay que estar pendiente de ese paciente. Hay que estar pendiente, ¿verdad? Eso es un equipo clínico que está altamente capacitado aquí en nuestra institución, nuestra sala de emergencia de Menonitas de Caguas.
en donde ese paciente va a ser la estrella de la sala de emergencia, ¿verdad? Porque es la emergencia que nosotros tenemos y el compromiso que nosotros tenemos con ese paciente. Óigame, doctor, se trabaja duro cuando tienen un paciente como este, porque usted me ha ido descrito a tantos minutos tal cosa, a tantos minutos tal cosa, a tantos minutos, o sea, ustedes están literalmente encima de ese paciente para lograr sacarlo de esa emergencia. Definitivamente, así tratamos nosotros la emergencia aquí en el Hospital Menonita de Caguas, porque entendemos que esto es una emergencia, como lo definí anteriormente. Sí, eso es una emergencia de verdad, como lo sería un ataque al corazón, ¿verdad? Porque sabemos que hay gente que viene a hacer emergencias con otras emergencias, pero que emergencias que pueden esperar, ¿no? Emergencias que, ¿verdad? Que tienen que ser como estas, que donde va la vida o la muerte. Exactamente, y sobre todo algo que tiene el potencial de ser reversible. Que es lo más que queremos con ese trombolítico, ¿verdad? Tratar de que esa persona, como me decía uno de los médicos, salir caminando de aquí del hospital. Ese es nuestro objetivo. Una vez se hace todo ese trabajo, pasaron esas 4 horas y media, ese paciente, ¿qué se le hace? ¿Permanece en el hospital al menos 24 horas bajo observación, 2 días? ¿Se le admite? Ese paciente, una vez se administra el trombolítico, ¿verdad?, va a pasar por la serie de exámenes físicos que le describí anteriormente, cada 15 minutos por 2 horas, luego cada 30 minutos por 6 horas y eventualmente cada 1 hora por las primeras 24 horas. La meta es que en menos de 3 horas ese paciente ya sea consultado a un servicio de medicina interna, quien finalmente va a dar la disposición de admitirlo a una unidad de stroke o al intensivo, dependiendo de la severidad del caso. Y esos pacientes requieren de hospitalización para poder seguir con el estudio, con el tratamiento que requieren, prevenir las complicaciones del stroke, ¿verdad?, como la aspiración, como la úlcera, etcétera. Y en eso precisamente es que el equipo de stroke pues se especializa. Pues yo los felicito por tener una unidad especializada dentro de esa sala de emergencia, por tener gente comprometida, ¿verdad?, para trabajar cuando llegan estos casos. Yo me imagino que hacen lo mismo con los que vienen con ataques al corazón. Se les trabaja de la misma manera, ¿verdad?, para poder ayudarlos a que tengan vida. Así que al doctor Carlos Muñoz Torres, emergenciólogo y quien dirige esa sala de emergencia, 1000 gracias por el trabajo que hace. Gracias a usted. Usted y su equipo. Todo mi equipo completo de médicos, de enfermería, terapia respiratoria, a todos que estamos bien comprometidos con la salud del pueblo. Muchísimas gracias. Y nosotros regresamos con más, con este especial desde el Hospital Menonita en Caguas. Los accidentes cerebrovasculares, causas, síntomas y tratamientos. Programa especial con Luz Nereida Vélez desde el Hospital Menonita de Caguas. Los accidentes cerebrovasculares ocurren de manera rápida y recibir ayuda de inmediato puede ayudarte a tener una recuperación completa. Muchos accidentes cerebrovasculares son evitables y tratables. Todas las personas pueden tomar medidas para evitar un accidente cerebrovascular si conocen sus factores de riesgo y realizan cambios saludables. El Hospital Menonita de Caguas cuenta con el Centro de Neurociencias y Manejo de Ataque Cerebral, atendido por los únicos 2 neurólogos vasculares certificados en Puerto Rico para atender emergencias 24/7. Llama y coordina tu cita al 787-653-0550, extensión 2300 y 2301. Los accidentes cerebrovasculares, causas, síntomas y tratamientos. Programa especial con Luz Nereida Vélez, traído a ustedes por el Sistema de Salud Menonita, sirviendo con amor cristiano. Regresamos en breve.